y ser visto. Y eso es lo que debe pasar, es que, por Dios, es una necesidad. Yo he tenido un día muy difícil. Ella en su mente también está en lo mismo, ¿verdad? Es que yo necesito un espacio, yo vivo aquí las 24 horas, 7 días a la semana, yo necesito un espacio para mí. Yo debo hacer esto en algún momento y si él puede llegar y ayudarme, pues es que yo lo necesito. La necesidad se convierte en una expectativa. Se convierte en una expectativa cuando yo demando del otro. Y me encuentro en la puerta con esos dos deseos caminando y yo golpeo, timbro, abro la llave y adivinen qué pasa. Cada uno de nosotros tiene una idea de lo que va a suceder después. Y como ninguno de los dos está dispuesto a colaborar en el reino del otro y en la comodidad del otro, en el bienestar del otro, nadie quiere ceder al tú tienes que, entonces hay una decepción. La comida no está lista, ¿verdad? El sofá no está limpio para sentarse, los niños están despiertos queriendo jugar con papá y ahí le dejé café caliente la comida, ¿verdad? Él no quiere quedarse, él está pensando en su egoísmo de su descanso, él no quiere quedarse con los niños, él lo único que quiere es acostarse, así que él bravo se enoja y se mete a la habitación y no habla con nadie y mata con el silencio. Y en medio de esa realidad entonces está el no lo hiciste, no fuiste capaz de hacer eso por mí, porque eres tan egoísta, porque solamente piensas en ti. Y mientras decimos esas cosas, estamos pensando en nosotros mismos. ¿Por qué no piensas solamente, por qué piensas solamente en ti? ¿Por qué eres tan egoísta? Cuando yo estoy diciendo esas palabras, estoy haciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo que hace el otro. Y como eso no ocurrió así, entonces viene el castigo. Y yo que pensaba que en la noche iba a tener una noche espectacular en la cama, entonces servicios cortados, porque espalda con espalda. Yo estoy bravo. ¿Qué tienes? Nada. Yo estoy bien. Pero ¿qué pasó? No, yo estoy bien, ¿verdad? Y puede ser cualquiera de los casos, ella o yo. Y vivimos en ese tema y viene el castigo. ¿Y cuál es el castigo? La forma en que yo sé que al otro le lastimo y entonces yo lo hago. En el caso de los hombres, una metodología de castigo cuando no obtenemos lo que queremos, el silencio. No decimos nada. Y entonces venimos a consejería de parejas. Pastor, pero pastor, es que él vive enojado. Pastor, yo no digo nada. Yo ni hablo. Bueno, ese silencio es una forma de castigar y manifestar tu ira hacia tu esposa. En el caso de las esposas, entonces consejería bíblica viene y dice, pastor, pero es que ella cuando se enoja, que paga es la sexualidad en la casa, ¿verdad? O sea, me corta los servicios, pastor, y uno es un hombre. Uno necesita ser atendido. Y entonces vivimos castigándonos unos a otros porque no estamos dispuestos. Porque tú no lo hiciste, ahora yo no lo haré. Como tú no me tenías toda la mansión como yo esperaba, como tú no fuiste capaz de quedarte con los niños y de cuidarlos mientras yo descansaba, entonces ahora yo voy a hacer esto o aquello. ¿Les parece familiar? ¿O solamente es el pastor del sur al que le pasa eso? Solamente el pastor del sur. Muy bien, hermanos. Ahora, quiero que veamos esta misma realidad desde el texto bíblico. Ya usamos una gráfica, usamos un caso de la vida real, ahora vamos a tratar de ir al texto y tratar de ver esto mismo, cómo funciona ese ciclo en el texto. Así que vamos a poner nuestros ojos de nuevo en Santiago capítulo 4, especialmente en los primeros 2 versículos. Allí se nos muestra mucho cómo funciona este ciclo del deseo. Y quiero leerlo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, o es la versión que voy a usar en este momento para que podamos ver algunos detalles. El verso 2 dice, desean lo que no tienen. Desean lo que no tienen. Y eso, mis hermanos, ¿cómo arranca todo esto? Con un deseo que yo no tengo, pero que necesito y me digo a mí mismo que merezco. Todos nosotros tenemos enormes bendiciones en nuestros matrimonios. No todo es malo. O sea, hay muchas cosas preciosas en nuestro matrimonio, pero regularmente siempre vivimos agarrando aquellas cosas que no tenemos. Y entonces nos preguntan, ¿cómo va su matrimonio? Y siempre estamos pensando en eso que no tenemos y que desearíamos tener. Y de ahí nos agarramos para evaluar nuestro matrimonio. Puede ser que en 9 de 10 áreas de la vida nuestro matrimonio está bien, pero hay una que es lo que todavía no obtengo y de ahí me agarro, porque yo siento que es que merezco tener eso. Desean
lo que no tienen. ¿Qué hacemos con ese deseo? ¿Qué hacemos con eso que yo quiero, pero que el otro no es capaz de trabajar para dármelo? Que el otro no colabora para dármelo. Dice el verso 2. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un deseo profundo en nuestro corazón, algo que no tenemos y queremos obtenerlo? Hacemos lo que sea para obtenerlo. Lo que sea. Y entonces dice el texto que hasta matan para conseguirlo. Entonces me enojo, porque si enojándome lo consigo, entonces me voy a enojar. Y entonces en la casa es un problema cuando llega el don, porque cuando a él no le dan el beneplácito que quiere, él se enoja. Porque sabe que el enojo va a conseguir que ella y sus hijos y todos los demás, sí señor, lo que usted diga. El enojo es el mecanismo que según Santiago es el matar y tramar para obtenerlo. El enojo es el mecanismo de manipulación para obtener lo que yo quiero. Lloro, ¿verdad? Hago el show sobre esa situación, no tengo sexo, me aíslo, cualquiera que sea el mecanismo el cual debo decirle hasta que no me lo des, tú no tienes esto. Tramo y hasta mato con tal de obtener lo que yo quiero. Y el problema es, dice Santiago, sigue describiendo, que al finalmente no podemos. Dice, envidian lo que otros tienen, entonces empezamos a ver que el jardín en el vecino siempre es más verde, que la esposa del vecino es más sujeta, que el marido de la vecina es más atento, y empezamos a envidiar lo que otros tienen. Pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo. Entonces dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. No obtenemos lo que deseamos ni aún con los círculos de manipulación. Y entonces lo que se esconde detrás de eso es, ¿qué es lo que yo quiero que no estoy obteniendo? Esa es una pregunta muy importante en un conflicto. ¿Qué es lo que realmente yo quiero que no estoy obteniendo? En el caso, digamos, de la realidad del pastor que conozco en el sur. Lo que él quiere que no está obteniendo es comodidad. Él desea tanto la comodidad que espera que todo el mundo colabore con su deseo de comodidad. ¿Ese es un mal deseo? No necesariamente, pero lo está dominando. Está tomando un lugar inapropiado en su corazón. ¿Qué es lo que quiero pero no obtengo? ¿Y qué es aquello que no queriendo sí obtengo? Esas son dos preguntas importantes en un conflicto. Identificar qué es lo que yo realmente quiero de esta situación. ¿Cuál es ese deseo detrás de mi reclamo? ¿Qué es lo que realmente yo quiero obtener? ¿Qué es mi deseo? Y ahora el texto dice, pero no lo obtienen. Y la pregunta es, ¿por qué no lo obtenemos? Si hacemos de todo para tenerlo, ¿por qué no lo obtenemos? Y el texto dice en el verso 3, última parte, sin embargo, no tienen lo que desea porque no se lo piden a Dios. Y esto es muy interesante, porque lo que sucede en el ciclo del deseo son dos cosas. Número uno, que yo le estoy pidiendo a otro, ¿verdad? Algo que yo anhelo con todo mi corazón y solamente quiero esa realidad porque se lo estoy demandando, y no lo obtengo porque se lo estoy demandando a la persona equivocada. Estoy viendo en mi cónyuge el lugar o la persona que va a satisfacer mis deseos más profundos. Ella o él es el responsable de hacerme feliz, de darme lo que yo necesito. Estoy yendo a buscar en una persona igual que yo pecadora el gozo de mi alma, la alegría de mi corazón, mi paz. Y si tú pones tu paz en la mano de otro pecador, estás poniendo tu paz en las manos de alguien que no va a tener la capacidad de mantenerla siempre. Y lo que sucede cuando buscamos en nuestro cónyuge esas cosas es que se lo estamos pidiendo a la persona equivocada. Dios no nos dio a nuestras cónyuges, a nuestras esposas, a nuestros esposos para satisfacer nuestros deseos más profundos. Él no nos iba a dar un reemplazo de su persona. Él nos dio un compañero, una compañera de camino. Así que ese es el primer error. Pedimos cosas a la persona equivocada. Pero aun cuando se lo pedimos a Dios en oración, dice Santiago, y cuando piden, tampoco reciben porque lo piden con malas intenciones. Entonces aquí está el cuadro de oración. Señor, tú conoces a ese hombre. Señor, cámbialo.
Señor, mira lo que Él hace. Señor, cámbiale ese genio. Señor, mira que yo merezco un mejor marido. Padre, mira esa mujer tan cantaletosa. Señor, todos los días es la misma grabación, la misma cosa. Señor, háblale. Señor, mira lo rebelde que es. Señor, que no me respeta delante de los niños. Señor, cámbiala. Y esa es la oración. Lo que pedimos es, y dice el texto, pedimos con malas intenciones, y dice al final del verso 3, desean solamente lo que les dará placer. Lo que estamos pidiendo es que Dios provea a mi deseo. No estamos pidiendo otra cosa distinta a lo que ya le estamos demandando a nuestro cónyuge. Le estamos diciendo, Señor, yo quiero tanto esto, que si ella no me lo da, yo vengo a ti para que le digas que me lo dé. Yo amo tanto esto, mi comodidad, mi descanso, el placer, lo que sea que yo amo más que a Dios. Lo amo tanto que si no me lo da mi cónyuge, yo voy a Dios para casi que pedir, exigirle a Dios que por favor, que haga algo para que ella me lo dé. Entonces esa es la mala intención. Estoy pidiendo para lo mismo. Estoy pidiendo para satisfacer mis propios deseos y lo que me da placer. No tengo interés en la santidad de mi matrimonio, sino en mi comodidad. No tengo interés en cómo nos parecemos más a Cristo, sino cómo yo estoy más cómodo, feliz, tranquilo, pleno. Y así vamos a Dios. Pocas veces oramos en medio de un conflicto. Señor, cámbiame a mí. Señor, revela en esto qué hay en mí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal en esto? Para que yo pueda acercarme a mi cónyuge y pedirle perdón. Pasa, pero muy poco. Regularmente vamos a Dios a pedir que Dios cambie la circunstancia o cambie a la otra persona. Ahora, lo que se nos muestra en los versos 4 y 5 es que ese ciclo del conflicto muestra solamente una cosa: el amor por el mundo, el amor por nosotros mismos. Y lo que queda regularmente en evidencia en un conflicto mal resuelto o no resuelto es que yo no amo a Dios sobre todas las cosas y que no amo a mi pareja como a mí mismo. Y hermanos, el deseo en realidad no es el problema, es la realidad. Todos tenemos deseos, el deseo no es el problema. El que yo quiera cosas, el que yo quiera llegar a mi casa, ver el partido, tener la comida caliente, tener una buena noche con mi esposa en la cama, los niños dormidos. El que yo quiera que por favor mi esposo cuide a mis hijos, el que yo quiera que él los atienda, también son sus hijos, y todas esas cosas, no es un mal deseo. El descanso, el deseo de descanso no es un mal deseo. Ese no es el problema, es la realidad. El problema, ¿saben cuál es? Es cuando ese deseo te gobierna y estás dispuesto a pecar para obtener lo que quieres. La mayoría de nuestros problemas creyentes, los que son aquí creyentes, con los deseos no son con los malos deseos, sino con los buenos deseos. Nuestro problema normalmente no es con los malos deseos, sino con los buenos deseos. Deseo que mi hijo conozca al Señor. ¿Ese es un mal deseo? No, es un buen deseo. Pero normalmente cuando me domina y me gobierna, entonces me convierto en el salvador funcional de mi hijo. Entonces no es que el deseo sea malo, es que el deseo me gobernó. El problema no es de los deseos malos, el problema es de los deseos desordenados. Buenos o malos, ese deseo tomó un lugar de preeminencia en mi corazón que me está diciendo qué hacer y cómo vivir y qué determina mi gozo. Cuando ese buen deseo debería estar debajo de, yo lo he puesto por encima de. Así que sucede en nuestros matrimonios. Muchos de nuestros deseos como matrimonios son válidos. Yo quiero atención, yo quiero descanso, yo quiero lo que quiera. Muchas de esas cosas son buenas. El problema es que nos han llegado a gobernar el corazón. Ese es el diagnóstico. Ahora, no sé si ustedes después de este diagnóstico, usted dice, sí, esos síntomas son más o menos lo que nos pasa, ¿verdad? Yo creería, en un sentido general, que todos vivimos en esa dimensión del conflicto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Porque aquí no se trata solamente de saber cuál es la enfermedad y cómo ocurre la enfermedad y dónde está la enfermedad, sino, bueno, doctor, usted ya me dijo qué tengo, pues dígame cómo me lo quito, cómo resuelvo esto en mi corazón. Y entonces Santiago nos ofrece un tratamiento. Y está en los versos 7 al 10. Y hay por lo menos 6 cosas que Santiago dice a nivel del tratamiento de cómo resolver el conflicto. Lo primero que Santiago dice es, sométanse a Dios. Sométanse
a Dios. En el conflicto, normalmente hombres y mujeres estamos sometidos a dos cosas distintas. Regularmente las mujeres se someten en el conflicto a sus emociones. Es que no se trata de la situación, se trata en cómo me estás hablando. Es el tonito, ¿verdad? Es que tú, y entonces viene el llanto. Y están presas de la emoción. Están sujetas a la emoción. No quieren ver el conflicto, solamente están viendo lo que sienten. Y eso es por naturaleza una realidad que pasa más comúnmente de un lado que del otro. No siempre, pero pasa. Los hombres también tenemos lo nuestro problemita. Y es que todo lo racionalizamos. Es que vos no escuchás. Mira, 1 más 1 es 2. Y cuando uno dice cosas como esa, entonces peor todavía del otro lado, ¿verdad? Me estás diciendo bruta, ¿verdad? Yo entiendo. Y el punto es que nosotros creemos que el problema es falta de comprensión. Nunca es falta de comprensión. Pero nosotros insistimos en que es que no se entiende. No, sí se entiende. Ella sabe qué está pasando. Y lo sabe muchas veces mejor que nosotros. El problema es que nos sujetamos a cosas distintas. Yo me anclo en la idea, en tener la razón. Amo más tener la razón que a mi esposa. Y ella se ancla en el sentimiento. No me importa qué pasa, me importa lo que tú dijiste y cómo me estoy sintiendo en este momento. En vez de eso, Santiago dice, no se sometan ni a lo uno ni al otro, sométanse a Dios. A quien deberían someterse en un conflicto es a Dios. Y la pregunta es, a ver, ¿dónde está Dios en esto? ¿Qué nos muestra esta situación de Dios? ¿Quién es Dios aquí? ¿Está o no está? ¿O lo tenemos ahí como sentado en la silla como el niño regañado? ¿Qué estamos haciendo de Dios aquí? ¿Él es el centro o no es el centro de nuestro matrimonio? Y Dios reclama su lugar de señorío en nuestro matrimonio. Sométanse a Dios. Así que lo primero en un conflicto es paren por un momento de estar racionalizando todas las cosas, para por un momento de estar vinculando todo emocionalmente y detengámonos, hagamos una pausa y pensemos, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios en este conflicto? Segundo, después de habernos sometido a Dios, entonces el texto dice, resistan al diablo. Y esto, mis hermanos, sí es una cosa que ayuda muchísimo en el conflicto. Normalmente en los conflictos nosotros vivimos y nos convertimos en empleados de Satanás. Tenemos muchas veces sucursales del infierno en nuestras casas. Tenemos muchas veces franquicias del infierno en nuestros hogares. Satanás es conocido como el acusador de los hermanos. ¿Sí o no? Ese es su nombre en la Biblia. Y muchas veces en el conflicto nosotros hacemos lo mismo. Nos convertimos en los acusadores de nuestros hermanos. Y entonces empezamos es que tú, y nos convertimos sin darnos cuenta en empleados de Satanás, viviendo para acusar a nuestros hermanos todo el tiempo. Cuando mi interés ni siquiera es que él vea su pecado, mi interés es vea lo que usted ha hecho. Y aun cuando ya lo vio, se lo recordamos 30 veces para que no se le olvide. Y convertimos nuestros hogares en sucursales del infierno. Resistan al diablo, resistan la tentación de tirar acusaciones el uno contra el otro. Es que tú, es que vos, es que yo. Y muchas veces estamos en medio de un conflicto, no escuchando para ver qué está pasando, sino para ver por dónde me da un papayazo para responderle. Resistan al diablo. 3. Acérquense a Dios. Una vez nos preguntamos, ¿dónde está Dios en esto? Una vez tomamos la decisión de vamos a resistir aquí al diablo y no nos vamos a convertir en empleados de Satanás en este conflicto. No nos vamos a acusar el uno al otro. Entonces vamos a Dios. Acerquémonos a Dios. Antes de empezar a hablar de la situación, oremos. Tomemos tiempo en la palabra. Vamos a escuchar a Dios. Quizás en un conflicto donde lo hemos tenido desde hace mucho tiempo y no llegamos a acuerdo, busquemos a un tercero. Busquemos a los pastores de la iglesia. Pastor, mira, en esta situación ella y yo no tenemos acuerdo y se está convirtiendo en un conflicto frecuente en nuestro matrimonio. Ella dice A, yo digo B. La verdad, yo creo que es B y ella sigue creyendo que es A. Entonces necesitamos a alguien que traiga luz porque nosotros no vemos la luz en esta situación. No sabemos qué hacer. Entonces,
Busquen, acérquense a Dios a través de los medios de gracia que Dios ha dado. Amistades piadosas, consejería, etcétera. Acérquense a Dios. Cuarto consejo, límpiense las manos. Y esto es una figura, una analogía muy física. Límpiense las manos, que por estos días es muy popular, ¿verdad? Límpiense las manos y uno ya está mirando el gel antibacterial. Límpiense las manos es una expresión que nos ayuda a entender algo que normalmente pasa. Yo recuerdo una anécdota, viviendo con mis padres. Mi papá tenía la costumbre de visitar la nevera en la noche. Él comía y tenía un vicio que yo he heredado de abrir la nevera cada rato. Y así no vayamos a nada. Y uno abre la nevera y mi esposa me pregunta, ¿qué vas a hacer? No, nada, por deporte. Uno abre la nevera, la mira y como que la cierra otra vez y se va. ¿Alguien más tiene ese hobby? No. Bueno, los pastores somos rayados. Entonces, abro la nevera y mi papá iba con otra intención. Entonces, pellizcaba siempre algo, cosa que ofende a algunas mujeres, ¿verdad? Uno no usa el cuchillo para una torta, uno le quita el pedazo y el queso lo parte con la mano, pero ¿por qué el queso está así? Bueno, el punto es que a mi papá le gustaba mucho el queso, iba por el queso todas las noches. Y una noche él tenía bigotico, fue por el queso, lo comió y se fue para la sala y empezó, huele a queso, ¿quién comió queso? Y él tenía los pedazos de las boronas. Todos lo miramos en la casa jugados de la risa, porque para él los demás eran los que olían a queso. En ese punto es básicamente lo mismo, es antes de estar pensando que el problema lo tiene la esposa y estar diciendo, ¿quién huele a queso aquí? Mírate el bigote. Porque el problema muchas veces lo tenemos nosotros mismos. Sospecha siempre en un conflicto primero de ti mismo. Lávate primero tus propias manos antes de irle a lavar los del otro. En un conflicto siempre sospecha de ti mismo. No empieces a pensar lo que ella hizo mal, lo que él hizo mal, sino, Señor, lavo mis manos aquí, Señor, ¿qué es aquello que yo necesito ver que no estoy viendo en este conflicto? Lo que sigue es purifiquen el corazón, y esa es la expresión del Antiguo Testamento de purificación, de arrepentimiento. Purificar el corazón es arrepentirnos. Y entonces cuando yo veo cuál es la suciedad de mis manos en este conflicto, yo llego a enfrentar el diálogo con mi esposa, con mi esposo, ya no en la posición de la acusación, sino del mira, yo reconozco que en este conflicto este deseo me dominó. La verdad es que yo estaba tan cansado que yo esperaba que llegara y encontrar esto. Y yo puedo desearlo, pero yo no tengo que responder así. Yo no puedo ignorar que tú tienes también tus deseos, yo no puedo ignorar que tú tuviste también un día difícil y encerrarme en mi egoísmo y no ver lo que tú estás viendo. Así que perdóname porque fui un egoísta, porque pensé solamente en mi comodidad y no en ti. Lavar, purificar el corazón. Ella todavía no se ha hecho cargo de lo de ella. Lo que uno esperaría en esa misma realidad es que del otro lado también se haga cargo. Es decir, mira, ¿sabes qué? Sí, la verdad es que tenemos que hacer algo, buscar de alguna manera que podamos, yo tener un espacio, lo que sea, quizás que venga alguien a la casa a ayudarme para yo tener un par de horas, no sé. Y que podamos tener una conversación donde nos hagamos cargo de nuestro propio pecado. Y al final el texto dice, humíllense y Él los exaltará. La humillación. En la aritmética de Dios es muy sencillo. Por donde tú comienzas, Dios termina. Al que se humilla, ¿qué le va a pasar? Será exaltado. Y el que se exalta, será humillado. Dios dice, escoge. Como esos juegos de que uno tiene la manito aquí, ¿sí o no? Y hay una bolita aquí y la otra. Escoge. Escoge el regalo, 2 regalos sorpresa. Aquí están. Y Dios dice, este se llama humillación. Le pone el nombrecito. Este se llama humillación, este se llama exaltación. Escoge tú cuál quieres. Entonces yo digo, exaltación. Entonces cógelo tú y yo me quedo con este. Y es cuando la mano de Dios viene sobre nosotros y nos humilla. Pero si escogemos humillación, Dios dice, ok, tú escoges humillación, yo hago la otra parte, exaltación. Y en el conflicto pasa así. Al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se exalta, Dios lo humilla. Por donde tú comienzas, Dios termina. Mis hermanos, quiero cerrar con 2 cosas antes de ya dar paso a lo que viene.
quiero ayudarles a responder una pregunta que tiene que ver con cómo aplicar el evangelio en medio de un conflicto. Aquí hemos trabajado con el texto, cosas que el texto nos invita a hacer, pero quiero darles 7 cositas clave en la resolución de un conflicto para que veamos cómo el evangelio, ese concepto tan precioso del evangelio, cae en la realidad de nuestros matrimonios y nuestros conflictos. Consejo número 1, reconoce que en el conflicto es una consecuencia del pecado, no es un problema social. No, pastor, es que el papá es igualito, hijo de tigre, sale pintado. Ahí está ese viejo pintado, él es así también. Puede ser que sea así, pero eso no implica que esa sea la razón por la que esa persona está respondiendo así. El pecado, el conflicto viene a causa del pecado personal, no de las herencias pasadas. Eso es lo primero que tienes que reconocer. 2, sospecha primero de ti mismo. ¿Cuál es mi pasión en esto? ¿Qué es lo que quiero que no obtengo? Cosas que yo ya les he mencionado en el pasado. 3, recuerda Mateo 18, 23 al 35, que es aquí como ilustra de qué debemos hacer cuando un hermano peca contra nosotros. Si un hermano peca contra ti, ¿qué debemos hacer? Ve y repréndelo a solas. Si él reconoce la falta, has ganado al hermano, se queda ahí. Si no, ven con 2 personas más, 2 o 3 más. Si no, entonces díselo a la iglesia, y si a la iglesia no escucha, ponle por gentil y publicano. Entonces, recordar ese texto, ¿verdad? Y recordar que más adelante, en el verso 23 y 35, Jesús usa la historia de los 2 deudores. Un hombre que debía un montón de plata a un rey y el rey se la perdonó. Y luego se encontró con un amigo en la calle que le debía una chichigua y no se la perdonó. Recordar que yo he sido ese hombre que he sido perdonado por el rey. Eso nos ayuda en un conflicto. Si Cristo murió por esa persona y le perdonó sus pecados, ¿quién soy yo para retenérselo? Dar de gracia lo que de gracia yo he recibido. 4, no olvides las doctrinas de la justificación y adopción. Con quien peleo es por quien Cristo dio su vida. A mí siempre me gusta recordar que Dios es mi suegro. Esa idea me ayuda mucho en un conflicto. Dios es mi suegro. Y mi suegro tiene cámaras de vigilancia en mi casa y en el carro cuando voy solo con su hija. Y mi suegro me ve. ¿Se imaginan ustedes ese cuadro? Que su suegro ponga cámaras de vigilancia en su casa para ver cómo usted trata a su hija. Bueno, Dios está sobre el cielo y lo ve todo. Él tiene no cámaras, tiene sus ojos y Él está presenciando cómo tratas a su hija. Dios es mi suegro. Entonces, recordar que con quien yo estoy peleando es alguien por quien Cristo dio su vida. Ella es una hija de Dios. Pilas cómo la tratas. Pilas cómo lo tratas. Dios es tu suegro. 5. El pecado que tu cónyuge cometió contra ti, si se arrepintió, Dios ya lo perdonó, así que yo no debo hacer el papel de Satanás de vivirle acusando. Si la persona dijo, mira, ¿sabes qué? Perdóname, sí, me equivoqué, ya pedí perdón al Señor, lo hice mal, sé que no debió haber pasado así. Lo que sigue de eso es que tú lo perdones. Y no, pero es que tú, tácate. Nos convertimos en acusadores, en hijos del diablo, al vivir acusando por lo que Cristo ya murió en la cruz, si el perdón y el arrepentimiento ha sido genuino. 6, recuerda que los 2 están en proceso de santificación. Mi esposa está en construcción, tú también. Así que estamos en proceso de santificación, recuerda eso. Y finalmente recuerda que el amor cubre multitud de pecados. Lo que llevó a Jesús a la cruz fue el amor. Y sin amor era imposible que la ofensa fuera sido cubierta. Así que sin amor es imposible que podamos cubrir las faltas de nuestros cónyuges. Y finalmente, mis hermanos, quiero saltarme aquí una partecita para ir al final. Esto es otra cosa. Y es cómo tener una buena pelea. Consejos ya mucho más prácticos de cuando estemos sentados ahí. Cuando estoy golpeando la puerta, pasó lo que pasó, el después. ¿Qué hacer cuando nos sentamos y hablamos de lo que pasó? Entonces aquí hay secretos, tips, no sé cómo quieran llamarle, de cómo tener una buena pelea. Entonces, ¿cómo tener una buena pelea? Hay 2 elementos clave en una buena pelea. Número 1, haz un buen reclamo. En una buena pelea hay un buen reclamo. ¿Cómo se hace un buen reclamo? Bueno, 5 cosas por lo menos que yo te invito a considerar. Evita palabras como siempre, nunca y todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nunca es verdad. Y eso sí es cierto. Ahí sí se puede usar. Nunca es verdad que nunca, siempre, todo el tiempo. Y eso pasa en los conflictos. Y la esposa se está esforzando por hacer algo
bien hecho, y el esposo viene, es que siempre vos, y ella dice, pero, ¿y lo que hice ayer? Y mira que ayer sí, y hace 2 meses sí, y uno solamente ve todo lo demás. Y al revés, ¿verdad? El esposo está haciendo un esfuerzo por ser tierno, por ser cariñoso, por ser atento, y él recuerda que ayer, no sé, recogió el plato de la mesa, imagínense. Recogió el plato y él cree que hizo la gran cosa, mejor dicho, corrió una maratón con ese esfuerzo, por amor a ella. Y él lo está haciendo, nunca lo hace, lo está haciendo, y pone sus platos allí, los ordena, bota la comida donde se debe guardar allá, y pone el plato limpio dentro del lavaplatos. Pero al otro día no lo hizo. Y al otro día no lo hizo. Y entonces ya llega la discusión. Pero es que tú siempre. Y él empieza, no, pero es que hace 2 días yo sí lo hice. Evita las palabras como siempre, nunca, todo el tiempo, porque entonces ahí nos enganchamos en las veces que sí y las veces en que no. No avanzamos. 2, no culpes. Hazte cargo de tus sentimientos e interpretaciones. Esto es muy importante. Siempre estamos sujetos a eso. No regularmente el problema no es cómo suceden las cosas, sino cómo las entendemos nosotros. Las interpretaciones que hacemos, lo que sentimos. Es que tú me sacas la piedra. No, yo no le saco pues a ti se te sale. O sea, es natural. Uno no le saca la piedra está ahí y se la saca cualquier cosa. Y el problema de sacársela ni siquiera yo soy el culpable de tu piedra. Es tu piedra, hazte cargo de tu piedra. Yo tengo la culpa de que se te salga, ¿verdad? O sea, no funciona así. Manifiesta si crees que este es un reclamo o es una reprensión por su pecado o una manifestación de tus deseos y frustraciones. Esto también es importante. No lleves todo conflicto al escenario de que es pecaminoso. Hay conflictos que tenemos por cosas pecaminosas. Mira, tú estás siendo, estás viendo de manera inapropiada a las mujeres en la calle y yo me he dado cuenta. Eso es pecaminoso. Otra cosa distinta es un conflicto que sucede ¿y cómo se me ve esta ropa? ¿Me veo bien? Y uno sabe qué responder, ¿sí o no? Uno dice, si respondo, sí, se te ve bien. Pero tú siempre me dices lo mismo. ¿Verdad? Que siempre está bien. Y si uno dice que está mal, entonces también. Eso es un conflicto diferente. Es un conflicto de apreciación. ¿Ahí hay pecado? No. Es simplemente un asunto de la convivencia. Entonces, tenemos que manejar la diferencia. Hay conflictos que sí son cosas pecaminosas que vale la pena sentarnos y decir, mira, tú has pecado contra mí en esto. Y otra cosa es que me gustaría, que la comida de tal manera, el otro, me gustaría, pero no vamos a armar todo un drama pecaminoso porque es que me haces frijoles y no espaguetis los martes. No vale la pena. Puede ser un deseo. Puedo escuchar ese deseo y tratar de trabajar en él, pero no puedo llevarlo a la dimensión de que es algo pecaminoso y rasgarnos las vestiduras, porque eso pasó así. Expresa tus deseos y expectativas. ¿Qué es lo que tú desearías que pasara? ¿Qué esperarías que pasara? Poder expresar eso. Y finalmente sugiere y afirma a la persona, ¿verdad? Mira, yo creo que si hacemos esto podría ayudar. ¿Qué piensas? Yo aprecio mucho que tal día hiciste esto, que estás buscando hacer aquello, que tú estás haciendo esto otro. Apreciar los esfuerzos del otro, porque siempre es así. Lo que para mí es 1 metro de avance, para el otro son 100. Los vemos desde diferentes orillas, pero siempre es así. Si hay un asunto en el que yo avanzo un poco, el que lo está demandando piensa que no es nada. El que lo está haciendo piensa que está avanzando muchísimo. Aprecia eso. Míralo desde la orilla de aquel que lo está haciendo y afirma eso. Ahora, no solamente se trata de hacer un buen reclamo, sino que hay otra parte, ¿verdad? Tú puedes estar haciendo todo esto muy bien, pero si tú no estás escuchando bien, entonces vuelve el conflicto. La otra parte para tener una buena pelea es escucha bien. ¿Qué significa escuchar bien? Sin interrumpir o atacar. Entonces la persona está hablando, mira, yo quiero decirte que yo me sentí de tal manera, porque es que pasó esta situación entre nosotros, y yo recuerdo que la última vez sucedió esto, y entonces el otro inmediatamente, sí, pero es que vos no te acordás que pasó esto otro. No, uno a la vez, no ataques, no interrumpas, deja que el otro hable y diga lo que quiere decir. Escucha bien, sin interrumpir o atacar. 2, valida lo que el otro expresa.
entonces ella está hablándonos de algo, ¿verdad? Que dolió en su corazón, profundo en su alma, y yo salgo con es que vos sos muy sentimental. Vea que ya vas a empezar a llorar, y yo con una mujer llorando, yo no hablo. Valida eso. Es que el llanto todo lo puede, por eso es que no me gusta hablar con vos, ¿verdad? Y vivimos en ese rechazo de no validar lo del otro. En vez de eso decir, mira, veo que eso te ofende. Quizás yo no lo vi cuando lo hice, pero a través de lo que tú me dices, como me lo dices, de tu llanto, yo veo que eso en realidad te ofendió. Y yo lamento que eso haya pasado porque no es lo que yo quiero que pase. 3, resume las ideas del otro. Porque muchas veces cuando estamos escuchando, estamos haciendo interpretaciones. Y escuchamos, y en lo que hay en nuestra cabeza es otra cosa completamente distinta a lo que nos acaban de decir. Entonces di cosas como, mira, lo que tú me estás queriendo decir es esto. No, tú me estás entendiendo mal. Ven, yo te aclaro. Lo que yo estoy diciendo es esto. O exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Eso es un muy buen ejercicio, resumir las ideas del otro para llevarnos los dos la misma información y no llevarme una interpretación de lo que creemos que entendimos en esa situación. 4, pide perdón o clarifica lo que se deba. Entonces cuando el otro me está haciendo un reclamo, yo puedo pensar y decirme, ¿sabes qué? Sí, yo fui egoísta, fui un patán en esa situación, no te amé como Cristo amó a su iglesia, perdóname porque no consideré esto, aquello, perdóname. Pero también quiero que sepas algo que quizás tú no tenías en mente en esta situación, y es que había ocurrido esto, lo que sea, ¿verdad? Un contexto que pueda ayudar a entender eso. 5, ofrece gracia y manifiesta tu deseo de amarla bien o de respetarlo bien. Ofrece gracia. Si Dios no me condenó a mí, ¿quién soy yo para condenarte? Y ofrecer la gracia y estar dispuesto a amar bien si somos esposos, a respetar bien si somos esposas. Hermanos, ¿cómo tener una buena pelea? Considerando que en los conflictos nosotros tendemos a estar centrados en nosotros mismos. Y el conflicto precisamente hace eso, revelarnos los centrados que vivimos en nosotros mismos. Y el conflicto nos hace poner la mirada precisamente en alguien, en aquel que sí fue capaz de poner sus intereses por debajo, ¿verdad?, de los demás, del de los demás, que puso el interés de los otros por encima de los propios. Aquel que no luchó, que no peleó, cuando en Getsemaní tenía un conflicto entre su deseo y lo que debería ser. Si es posible, pasa de mí esta copa. Ese era su deseo. Pero él, allí en Getsemaní, pudo bajar ese deseo y poner ese deseo, humillarse bajo el deseo del plan eterno de Dios, de salvación que requería que el Hijo fuera a morir a la cruz del Calvario. Y él fue capaz de someter su deseo, de humillarse delante del Padre y no luchar, y entregarse con humildad a aquel que juzga con justicia. El conflicto entonces, mis hermanos, es una ventana para ver la necesidad del Evangelio de la gracia. Quiero para terminar poder orar por ustedes. Yo no sé qué conflicto tengan y si están en medio de un conflicto ahorita y que ustedes están ahí mismo con un conflicto. Hay conflictos que son latentes, que están todo el tiempo allí, que uno quizás no habla de eso, pero uno sabe que está, que esto sigue ahí, que no hemos, simplemente le pusimos como una cobija encima, una sábana encima, lo tapamos, una alfombra, un tapete, pero que ahí debajo está. Yo quisiera animarles que con esto en mente ustedes puedan llegar a sus casas esta noche o mañana y poder hablar de eso y practicar lo aprendido, porque si no hacemos lo que hemos aprendido, pues seremos, como dice el profeta, nos habrá sonado esto simplemente como lindas canciones y se habrá quedado ahí en el aire.
Pero el deseo de Dios es que bajemos esto a nuestros corazones y podamos caminar en su verdad, en las cosas que Dios ha revelado en nuestra vida que necesitan ser tratadas. Así que quiero pedirles, si por favor pueden cerrar sus ojos, y quiero orar por ustedes y pedirle al Señor que los bendiga, que los guarde, que les ayude en medio de estos conflictos que seguramente, como es natural del matrimonio, viven. Padre, yo vengo esta noche delante de ti y te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder hablar a mis hermanos y hermanas aquí presentes, que seguramente, Señor, están sujetos a pasiones similares como a las que yo estoy sujeto, que viven cosas similares a las que vivimos todos los matrimonios, Señor, conflictos, porque deseamos, y hay cosas que deseamos con toda el alma, Señor, y que estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de obtenerlas. Y lo que revela el conflicto es precisamente eso, nuestro amor por el mundo, nuestro amor por las cosas del mundo, nuestro amor por nosotros mismos, y cómo estamos dispuestos aún a matar al otro, a dañar al otro, a hablar mal del otro, a manipular con el enojo, con el silencio, con la intimidad sexual o con cualquier método perverso que usamos para obtener lo que queremos. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque tenemos un deseo desordenado que nos gobierna la vida y nos hace entrar en esos conflictos en nuestros matrimonios. Padre, yo desconozco cuál sea el conflicto que mis hermanos viven, pero tú sí lo conoces. Yo te ruego que por el poder del nombre de Jesús, tú vengas en la intimidad de sus hogares y les visites. Especialmente oro por los hombres, que somos, Señor, tan dados a huir del conflicto, a preferir y amar más la paz, la comodidad, que la gloria de Dios y la santificación de nuestras esposas. Y que en lugar de santificarlas en la palabra, vivimos huyendo con tal de no enfrentar lo que es necesario enfrentar. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a tomar iniciativa, ser hombres de Dios que toman iniciativa y que pueden ir y decir: amor, necesitamos hablar de esto. Y poder abrir el corazón y poder expresar aquellas cosas, Señor, pedir perdón en lo que se deba, recibir perdón en lo que se deba y someternos a ti, no más a las emociones, no más a la razón, a tener la razón, a argumentar, al mostrar por qué las cosas son como son, sino simplemente a buscar la gloria de Dios en nuestros matrimonios, a hacer evidente que Él es el centro y no nosotros. Danos esa gracia, porque al final del día nuestros matrimonios no se tratan de nosotros, se trata de ti. Porque nos uniste en matrimonio para revelar tu carácter y para formar tu carácter en nosotros a través de nuestro cónyuge, como un siervo para tu gloria, para nuestro mayor bien. Porque nos juntaste en matrimonio para mostrarle al mundo cómo se relaciona Cristo con la iglesia, para que el mundo conozca el profundo amor de Cristo a través del profundo amor de ese esposo, para que el mundo conozca la belleza de la sujeción de la iglesia a Cristo y del respeto de la iglesia hacia Cristo al ver el respeto y la sujeción de la esposa hacia su esposo. Padre, ayúdanos a entender que esto no se trata de nosotros, que esto es vertical antes que horizontal, y enfrentar nuestros temores y traer los conflictos a la mesa, a la cama, y poder hablar como dos personas que te aman, que te temen y que tienen un profundo deseo de ponerte a ti en el centro. Ayúdanos a vivir de esa manera y a renunciar a nuestro egoísmo y a poner en orden esos deseos que son válidos, pero que los buscamos en la persona equivocada, cuando se los demandamos a nuestro cónyuge, cuando jamás él o ella podrá darnos completa y perfectamente eso que solamente tú estás
diseñado para dar. Gozo, plenitud, paz, satisfacción. Solo tú eres mi copa y mi porción, dice el salmista. Solo en ti haya descanso mi alma. Que cesemos de buscar en el otro esas cosas, Señor, y que dejemos de demandar, Señor, del otro eso. Y que podamos vernos los dos, no a los ojos, sino hombro a hombro, para juntos buscar a aquel que sí nos puede satisfacer por completo. Y pedirle que nos llene para vivir de una manera que pueda poner los intereses del otro por encima de los propios. Ayúdanos a tener buenas peleas, que las siguientes que tengamos, que vendrán, porque vendrán, a vivirlas, Señor, contigo en el centro. Y eso pido en favor de mi matrimonio y del matrimonio de mis hermanos aquí presentes. Y lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén. Bueno, y después de todo esto que nos han dicho de cómo saber pelear, que no se trata de ganar, ¿cierto? Sino antes de dar la razón. Glorifiquemos a Dios a través de su amor sacrificial. Él ha traído amor a nosotros. Y aunque tengamos a nuestra pareja, el único amor perfecto es el de Él. Otro amor que fue
Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, ¿ustedes cómo la están pasando? ¿Bien? Vamos a tener un ratico más como para estar ahí junticos, compartir, mientras está llegando la comida. Bueno, dándole las gracias al pastor Jairo. Muy importante este tema. Esta frase, no sé si esta frase puede recoger muy bien como la idea general que el pastor quería compartirnos este día. El conflicto es una ventana para ver el evangelio de la gracia. Si es que no deberías menospreciar el conflicto, salir del conflicto y enfrentarlo con los recursos del evangelio y el evangelio de la gracia. Y cuando decimos recursos es todo alrededor, incluye la iglesia, los hermanos, los otros ministerios, los discipulados, la consejería, todo lo que el Señor ha provisto para que enfrentemos el conflicto y pueda ser un recurso de la gracia, de la misericordia del Señor.